Ok, chicos, buen día. Les saludo a su profesor Luis Ramírez. Continuando con el tema de genética mendeliana, vamos a repasar o conocer tres de las principales leyes que Mendel identificó y enunció, ¿no? Ya hace buen tiempo atrás, ¿no? Hace más de 100 años. Así que vamos a conocer las tres leyes de Mendel, ¿ok? La primera ley es llamada la ley de segregación o monohibridismo o disyunción, ¿ya? En el cual hacemos un análisis del cruce monohíbrido porque solo participa un carácter. En este caso, los caracteres tanto recesivos como dominantes, ¿no? Durante la formación de los gametos en la meiosis, los genes alelos se separan o segregan de manera que los gametos solo llevan a uno de los alelos. ¿Sí? La ley que sostiene que al cruzar dos líneas puras que poseen variación de un mismo carácter en la primera generación, todos los descendientes adquieren el carácter dominante y al cruzar los híbridos de la filial F1, entre sí el carácter dominante se presentará en relación de ¿cuánto? De 3 a 1 con respecto al recesivo. O sea, hay 3 de una posibilidades en que el carácter dominante predomine en la siguiente generación, ¿no? Ahora, un poco viendo o analizando esta ley, vamos a seguir relacionándola con las arvejas verdes, ¿no? Y amarillas que habíamos estudiado en la clase anterior. ¿Sí? Según esta ley, lo que nos indica que si tenemos o si cruzamos líneas puras, como vemos en la imagen, tenemos dos alelos que son tanto dominantes en ambos casos y recesivos, ¿no? AA en amarillo y AA minúscula en verde, ¿no? Si los cuales hacemos una combinación entre ellos, ¿correcto? Sí, tenemos una línea de híbrido filial llamada también F1, ¿no? Esta es la parte posterior de la imagen. En esta combinación de alelos dominantes y recesivos, tenemos una combinación de A mayúscula y A minúscula en la primera parte, ¿no? Y sucesivamente. Pero este grupo F1 nos menciona la ley, ¿sí? De que en estas características, tanto de los alelos dominantes y posesivos y recesivos, va a haber una relación de 3 a 1 en la siguiente generación, ¿no? En F2, ¿correcto? O sea, que en el segundo cuadro a la derecha tenemos también la combinación de alelos tanto dominantes y recesivos y la posibilidad de que en la siguiente generación F2 es que haya una A3, haya 3 alberjas amarillas y una alberja verde, ¿no? Debido a que la alberja amarilla es de alelos dominantes, ¿correcto? Así que se nota que en la siguiente generación aún se mantiene en mayor parte, ¿no? Las arvejas de color amarillo, que son las dominantes, ¿no? Esa es la primera ley, ¿no? Y bueno, tenemos acá el mismo cuadro, ¿no? Donde vemos la relación 3 a 1, ¿no? En la generación siguiente, ¿no? De F1, ¿ok? Luego, la segunda ley que nos dice, esta ley también llamada la ley de la segregación independiente o herencia díbrida, ¿ya? Distribución de la libre combinación de factores hereditarios, ¿ya? Acá hay una mayor aleatoriedad de combinación de alelos, ¿ok? Participan simultáneamente dos o más caracteres, por lo que se denomina herencia díbrida o polihibridismo, ¿sí? La ley que nos dice que al cruzar dos individuos que difieren, ¿ok? En dos o más caracteres, estos se transmiten como si estuvieran aislados uno de los otros, separados. De manera que en la segunda generación los genes se recombinan en todas las formas posibles. Acá hay una variedad mixta de combinaciones, ¿ya? Ya no es tan claro como en la primera ley, ¿no? En que vemos que en un F1 hay una supremacía del alelo dominante, ¿no? De 3 a 1, ¿no? Ahora vamos a ver con el ejemplo de las mismas semillas de arveja, ¿no? Se sabe que el color amarillo es el dominante, ¿no? Que lo hemos visto en la imagen anterior, ¿no? Vimos ahí, pues, los alelos AA mayúscula, ¿no? Sobre el verde. Y la forma lisa,
¿ya? Ahora hablando de la textura de la semilla, ¿ya? Ya no del color. La forma lisa también es dominante sobre la rugosa. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor posibilidad de que sean de forma lisa que de forma rugosa. Aparte, indica al F2 de cruzamiento de, eh, de dos plantas homocigotas, una con semilla amarilla lisa y otra con semilla amarilla rugosa. ¿Correcto? Por lo tanto, la semilla amarilla y lisa es dominante sobre la verde y rugosa. ¿Correcto? Entonces, en razón a esto, vemos que al cruzar tanto líneas puras de la generación F1, tenemos una combinación muy mixta, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una tabla debajo donde vemos que hay combinaciones de AB que son dominantes y AB que son recesivos en diferentes combinaciones posibles que pueden ocurrir, ¿no? Ya no tenemos una relación tan clara como de 3-1, como en el caso de la primera ley, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos ahí un genotipo híbrido que aparece llamado AABB, ¿no? A mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B minúscula, ¿no? Es un heterocigoto para ambos caracteres, ¿no? Entonces acá hay una combinación entre semillas amarillas lisas, amarillas rugosas, verdes lisas y verdes rugosas, ¿no? O sea, hay una combinación mucho más amplia en la gama que puede existir, ¿no? ¿Qué nos dice la tercera ley? Nos dice que los caracteres son independientes y se combinan al azar. Acá ya hay mayor aleatoriedad, acá hay mayor, es más complicado identificar exactamente qué puede ocurrir en la siguiente generación de la planta, ¿no? En la transmisión de dos o más caracteres, cada par de alelos que controla un carácter se transmite de manera independiente de cualquier otro par de alelos que controle otro carácter, ¿sí? En la segunda generación, combinándose de todos los modos posibles, ¿no? Es muy similar al tema de la semilla amarilla rugosa y verde rugosa o lisa, ¿no? Bebe cruzó planta de la semilla de abeja amarilla y lisa con planta de semilla verde rugosa, ¿sí? Ambas para dos caracteres, ¿no? Las semillas obtenidas en este cruce eran todas amarillas y lisas, cumpliéndose así la primera ley, ¿no? Entonces vemos de 3-1 para cada uno de los caracteres considerados y revelándonos también que los alelos dominantes para esos caracteres son los que determinan el color amarillo y la forma lisa, ¿no? Que es el carácter dominante de este tipo de planta, ¿no? Entonces acá vemos una combinación de un nuevo alelo, ¿no? AABB y AABB minúscula, ¿no? En la siguiente generación. Y encontramos el genotipo anterior, ¿no? AABB, ¿sí? Bueno, acá poco a poco estamos reforzando, ¿no? El cuadro o la combinación, ¿no? De, de alberjas, ¿no? Tanto amarillas como verdes, ¿sí? Estas plantas de F1 se cruzan entre sí, teniendo en cuenta los gametos que formarán cada una de las plantas, ¿no? Y vemos una segunda generación F2, donde ya hay una combinación de, por ejemplo, en amarillas hay 9 de 16 posibilidades que sea una semilla amarilla y lisa, ¿no? Viendo el cuadro F2. Hay 3 de 16 posibilidades que sea amarilla, ¿sí? Pero sea rugosa. Al igual que hay 3 de 16 posibilidades que en vez de ser amarilla sea verde, pero sea lisa. Y por último, la menor posibilidad que pueda ocurrir, o sea, en las combinaciones, la que más difícil que ocurra es que sea verde y que sea a su vez rugosa, ¿no? En ambos casos son alelos recesivos y la combinación es completamente recesiva, ¿no? AABB, como lo pueden ver en el último del cuadro de la matriz que se enfrenta, ¿no? Entonces, vemos que se cumple, ¿no? De que si hay caracteres dominantes, siempre van a tener un mayor porcentaje de ocurrencia en la siguiente generación, ¿no? Y así hasta que contemos la última de las posibilidades, como en este caso la semilla verde y roja. ¿Sí?
Muy bien, chicos. Nos vemos en clase. Gracias.